Por años, el análisis geoespacial ha sido como un monólogo, ¿no es cierto? Descargamos datos, procesamos capas, hacemos un mapa y esa es la historia. Pero, ¿y si pudiéramos cambiar eso? Si nuestros mapas, en lugar de ser el final del camino, fueran el inicio de una conversación. Bueno, hoy vamos a explorar justamente eso, cómo la inteligencia artificial generativa está transformando ese monólogo de datos en un diálogo inteligente y, la verdad, fascinante. El gran objetivo es precisamente ese. Vamos a desglosar cómo esta tecnología nos permite interactuar con la información geoespacial de una forma completamente nueva. Se trata de evolucionar, de dejar de ser solo espectadores de los datos para convertirnos en participantes activos de una conversación, obteniendo análisis complejos en nuestro propio idioma. Esta es la ruta que vamos a seguir. Empezaremos con este cambio de mentalidad. Luego nos meteremos de lleno a entender qué es la IA generativa. Veremos casos prácticos, tanto de análisis como de creación. Le daremos un vistazo a cómo podríamos construir una herramienta propia. Y cerraremos con una reflexión sobre el futuro de nuestra profesión. ¡Arranquemos! Muy bien, vamos al grano. El flujo de trabajo de siempre, el que conocemos de memoria, es de una sola vía. Conseguimos datos, los procesamos, los visualizamos en un mapa. Y listo. Lo que se propone ahora es un diálogo. En lugar de solo mirar ese mapa, le hacemos preguntas directas y obtenemos respuestas con análisis al instante. Es un cambio de paradigma total, de verdad. Para que ese diálogo sea posible, claro, necesitamos entender el motor que lo impulsa. En esta sección vamos a desmitificar cómo funciona esta tecnología, pero en nuestro contexto, en el geoespacial. Y la promesa es hacerlo de una forma clara, muy conceptual, sin perdernos en fórmulas ni en matemáticas complejas. En el fondo, estamos trabajando con modelos generativos, y muchas veces multimodales. Hay que pensar en ellos como si fueran motores de razonamiento que han sido entrenados con una cantidad de información masiva. Su especialidad no es solo calcular, sino encontrar patrones y relaciones en los datos para generar explicaciones, resúmenes y textos que tengan sentido, ya sea que le demos números, texto o incluso imágenes. Y aquí, ojo, viene un punto que es crucial. Nosotros no estamos construyendo estos modelos gigantescos desde cero. Eso requiere unos recursos de una escala que muy pocos tienen. Nuestro enfoque, como profesionales del mundo geoespacial, es mucho más astuto, mucho más práctico. Aprendemos a usar estos modelos que ya existen a través de APIs, dándoles las instrucciones precisas y el contexto adecuado para que resuelvan nuestros problemas. ¿Y cómo se hace? Bueno, es una combinación de dos componentes clave. Primero, el prompt del sistema. Aquí es donde le damos a la IA su personalidad, su trabajo. Le decimos, a partir de ahora vas a ser un meteorólogo experto, o vas a ser un analista de comportamiento de incendios. Esto es fundamental porque enfoca el modelo y le da el lente correcto para interpretar los datos. Segundo, le damos el contexto dinámico, que son los datos crudos, los del momento, para que pueda trabajar. Con estas dos cosas juntas, el diálogo se vuelve útil y coherente. Entonces, todo el proceso se convierte en este ciclo súper elegante. Agarramos nuestros datos geoespaciales, los empaquetamos con un prompt de sistema bien diseñado, le hacemos una pregunta como si estuviéramos hablando con un colega y la IA nos devuelve una respuesta elaborada. Este bucle es, en esencia, la base de todo lo que vamos a ver ahora. ¡Excelente! Ahora que ya tenemos la teoría, vamos a lo bueno. La práctica. Veamos cómo estos conceptos cobran vida para resolver problemas reales en meteorología, en gestión de incendios y en el monitoreo de inundaciones. Primer caso. Imagínense el típico dashboard de clima con datos de una API. Numeritos, gráficos, lo de siempre. Ahora, en lugar de solo mirar esos datos, se los pasamos todos a una IA con la instrucción «Eres un meteorólogo experto». De repente, ese panel estático cobra vida. Ahora puede resumir el pronóstico y contestar preguntas. Y aquí es donde la magia ocurre. Una persona del sector agrícola puede hacer una pregunta directa, súper relevante para su trabajo. La IA no solo ve el dato de si llueve o no, interpreta todo el contexto, el viento, la humedad, el pronóstico futuro, para dar una recomendación práctica. Esto es, precisamente, el diálogo de datos en acción. Ahora, subamos un poco la complejidad. En este caso, la IA recibe múltiples índices de peligro de incendio, variables de clima, y su rol es ser una analista de comportamiento de incendios.
Pero lo realmente interesante aquí es que también le podemos pasar a una imagen satelital. Y gracias al prompt, la IA aprende a interpretar que esas zonas brillantes en una banda específica como la SWIR, que es genial para detectar calor, son frentes de fuego activos. Piensen por un segundo en el valor que esto tiene para un equipo de gestión de emergencias. Poder formular una pregunta tan específica y obtener una respuesta que sintetice datos de viento, de topografía y de la ubicación del fuego al instante es una herramienta de apoyo a la decisión increíblemente poderosa. Y nuestro último caso de análisis se enfoca en la hidrología. Al combinar datos del caudal de los ríos con pronósticos de lluvia, una IA que actúa como hidróloga experta puede identificar tendencias, generar alertas si los niveles se acercan a un umbral de peligro y crear resúmenes ejecutivos para equipos de protección civil o de planificación urbana. Pero ojo, la IA generativa no solo analiza. Como su nombre lo dice, también genera, también crea. Esta misma capacidad de entender y generar información se puede aplicar para producir los activos visuales y textuales que necesitamos para nuestros proyectos. Lo que esta tabla ilustra súper bien es el poder de dar instrucciones precisas. Para una imagen de fondo, un prompt detallado que describe la escena, la iluminación, la paleta de colores, nos da un resultado profesional. Para un logo, especificamos la forma, los colores, el estilo. E incluso para el texto de una página web, podemos usar asistentes de IA para generar textos bilingües y efectivos. Después de ver todo esto, la pregunta del millón es, bueno, ¿y se puede construir una de estas herramientas? La buena noticia es que a nivel conceptual el proceso es bastante accesible. Vamos a desglosarlo en un plan de 5 pasos. El proceso es súper lógico, fíjense. Primero, elegir la fuente de datos. Segundo, preparar esos datos en un formato de texto que el modelo pueda entender. Tercero, la parte creativa y divertida. Diseñar ese prompt de sistema que define la personalidad de la IA. Cuarto, la parte técnica, que es conectar todo en una aplicación. Y quinto, el paso más importante, probar, iterar y refinar con preguntas reales hasta que las respuestas sean de verdad útiles. Y antes de terminar, una nota que es fundamental sobre el uso responsable. Estas herramientas son un copiloto, un asistente experto increíblemente poderoso para generar explicaciones y escenarios, pero no reemplazan los modelos físicos ni la experiencia técnica. La decisión final y la validación siempre deben recaer en el juicio de un profesional. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro de nuestra profesión? La perspectiva más clara no es de reemplazo, sino de aumento. Se trata de potenciar nuestras capacidades con herramientas que nos hacen más inteligentes, más rápidos y más eficientes. Si hay una idea central con la que debemos quedarnos, es esta. Con la configuración correcta, la inteligencia artificial generativa le da voz a nuestros datos, transforma los mapas de objetos pasivos que solo se miran a socios activos en el análisis, capaces de responder preguntas complejas basadas en información real. Y esto nos deja con una pregunta final, que ya no es sobre la tecnología, sino sobre nosotros. La herramienta para conversar con nuestros datos ya está aquí. La verdadera pregunta es, ¿qué nuevas preguntas nos vamos a atrever a hacer ahora que nuestros mapas pueden responder?